Hola a todos. Esta semana tenemos al doctor Eben Alexander en el programa. Es un famoso neurocirujano que enseñó en Harvard y trabajó en Boston. Tuvo una experiencia cercana a la muerte y estuvo en coma durante una semana, con experiencias profundas que cambiaron su visión de la vida como humanos y lo espiritual. Tengo preguntas sobre qué pasa en mi cerebro al ver dentro de los cuerpos como un MRI humano y sanaciones y las acústicas sagradas. ¿Cuál es la música celestial que escuchamos? Y resonamos con ella. Exploramos coros de ángeles cantando y cómo el sonido puede sanar, incluso en cirugías, sin ser invasivo. Nadie será cortado. Estoy segura de que les encantará. También estoy ansiosa por escucharlo. No olviden suscribirse, dar like y compartir con amigos. Hablemos con el Dr. Alexander. Gracias por venir. Encantado de conocerte al fin. Te he seguido como fan desde hace muchos años. Bueno, Julie, muchas gracias por invitarme. Es genial estar aquí hoy. Bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar. Tenía tantas preguntas para ti que pasé la mayor parte del tiempo preparándome para esta conversación y reduciendo las preguntas porque pensé, bueno, no puedo mantener a este hombre aquí por 3 horas y eso no sería justo para ti, pero vaya, me encantaría. Así que tendremos que hacer otra con la otra mitad de mis preguntas. Comencemos desde el principio. ¿Qué ocurrió en tu experiencia cercana a la muerte? Bueno, es relevante mencionar quién era en ese momento. Un hombre de 54 años, que había seguido la formación científica convencional del materialismo o fisicalismo. Enseñé neurocirugía durante 15 años en la Escuela de Medicina de Harvard. Creía entender sobre el cerebro, la mente, la conciencia, pero mi experiencia me mostró qué mínimo es nuestro conocimiento sobre estos temas. Lo que me sucedió fue completamente inexplicable según nuestras creencias neurocientíficas actuales, relacionado con la evidencia del daño a mi neocorteza. Es relevante mencionar que en Prueba del Cielo comparto una historia que 3 doctores, no involucrados en mi tratamiento, pero intrigados por mi recuperación, resumieron en un informe publicado en el Journal of Nervous and Mental Diseases en septiembre de 2018. Destacaron 2 puntos principales. Uno de ellos fue que mi cerebro no estaba en condiciones de generar sueños o alucinaciones, mucho menos la experiencia extraordinaria que viví. Todo esto ocurrió cuando mi cerebro estaba claramente desconectado. El segundo punto, y esto es crucial, es que mi recuperación es sin precedentes en la literatura médica. Los revisores del Journal of Nervous and Mental Diseases desafiaron a los autores del informe, calificando el caso como absurdo. Nadie tan enfermo con meningoencefalitis bacteriana Gram negativa y en coma profundo logra recuperarse por completo. La explicación que dieron fue que tuve una experiencia cercana a la muerte, lo cual satisfizo a los editores científicos de revisión por pares. Avancemos. Ellos conocían otros casos de experiencias cercanas a la muerte con curaciones sorprendentes en la medicina y, sin embargo, existen. Volviendo a tu pregunta principal, ¿qué me pasó? Quiero describir brevemente lo que viví esa semana. Y de nuevo, nada de esto debería haber sido posible. Según los principios de la neurociencia moderna, es un gran desafío para nuestro modelo de trabajo. El cerebro es el creador de la conciencia, porque en realidad lo que descubrí fue mi conciencia liberada a un nivel mucho más elevado, en el momento en que mi cerebro estaba incapacitado. Es importante señalar que todo mi viaje se llevó a cabo en un estado de amnesia. No tenía recuerdos de mi vida como Eben Alexander, ni conocimiento de la Tierra, este universo de la humanidad, etc. Washington. En los meses y años posteriores a mi coma, me di cuenta de que esa amnesia fue esencial para aceptar la realidad, ya que de lo contrario, si mi padre adoptivo, fallecido 4 años antes de mi coma,
hubiera estado presente, habría sido más propenso a rechazarlo como una mera ilusión. Por eso fue fundamental experimentar con la amnesia. Muy importante. Comencé en lo que llamo la vista del gusano de tierra, un curso muy primitivo en un reino responsivo, como estar en gelatina sucia. No tengo memoria corporal en ningún momento, no tenía conciencia corporal de ningún tipo, simplemente era una mota observadora, observando lo que sucedía a mi alrededor. Al principio era la vista del gusano de tierra, muy primitivo, curso subterráneo. Por suerte, fui rescatado por una luz blanca que giraba lentamente hacia mí con una melodía perfecta, abriéndose como una rasgadura en el feo reino del gusano de tierra y llevándome a un valle ultra real y brillante. Es crucial. Muchos creen que una experiencia cercana a la muerte será vaga y turbia, como un sueño. Pero no, la existencia en el reino material es así. Ese reino es sorprendentemente detallado, significativo, vivo y transformador. Fue la primera sorpresa gigantesca ingresar a ese reino. Durante mi transición, al atravesar este agujero de gusano o portal de luz, llegué al valle de entrada. Tenía similitudes con la tierra y también se asemejaba al mundo de las ideas de Platón, un lugar perfecto donde nos encontramos con nuestra alma superior y nuestros grupos de almas. Experimentamos una revisión de vida, donde vemos los eventos pasados sin ser juzgados por ninguna entidad superior. Más bien, somos evaluados por nuestra alma superior y grupo de almas en un ambiente de amor incondicional que sirve como fondo para nuestra revisión de vida. Por lo tanto, si hemos causado dolor y sufrimiento a otros a lo largo de nuestra vida, debemos enfrentar las consecuencias en la revisión de vida. Esta revisión actúa como una corrección de curso para enseñarnos a tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, la regla de oro del universo. Eso fue lo que presencié en ese primer pasaje. Una mota de conciencia en el ala de una mariposa en este valle de entrada, rodeada de millones de otras mariposas en espiral. Debajo de nosotros, en este meta, había miles de seres bailando. Al regresar a este mundo y escribirlos semanas después, los describí como almas entre vidas, pues percibí una gran alegría y regocijo en esas festividades. Todo se debía a que eran alimentados desde arriba por orbes que descendían en picada, seres espirituales puros que llamé coros angelicales. Estos coros emanaban cantos, himnos y alabanzas que resonaban en mi conciencia. Durante este viaje en una mariposa con millones de otras, en un punto temprano, sentí una suave brisa de verano que lo cambió todo de muchas maneras. Aunque mi descripción verbal de lo que vi podría cambiar el contenido emocional y el poder de esa fuerza amorosa, cambiaron drásticamente la naturaleza de la experiencia, porque esa suave brisa, para mí, la describí más tarde como el aliento de Dios, el viento divino. Pero fue mi primer conocimiento de esa fuerza divina infinitamente amorosa y poderosa. Y al regresar, me di cuenta de que Dios era una palabra humana insignificante que tenía demasiada carga. Por eso, en el libro Prueba del Cielo, llamo a esa deidad Alm, porque ese era el sonido que escuché. Ese era el poder, especialmente al ascender a niveles superiores. Y así, para mí, sabía, ya sabes, es una discusión trivial, si quieres llamar a esto Dios o Alá, Brahman, Vishnu, Jehová, Yahvé, Gran Espíritu, etcétera. Porque al final, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte de diversas religiones, incluso agnósticos o ateos, regresan de ellas. El 90% de las SMs en los últimos milenios regresan creyendo en una fuerza divina verdadera, concreta y absolutamente real, de amor y benevolencia en el núcleo del universo. Esta es quizás la principal lección de las SMs, la realidad de esa fuerza divina en el núcleo de nuestra conciencia. Así que ninguno de nosotros está lejos de eso. En mi viaje por este hermoso valle de entrada, con festividades abajo y coros angelicales arriba, descubrí que no estaba solo. Tenía una hermosa compañera en la mariposa, hermosa joven, ojos azules brillantes, frente alta,
pómulos prominentes, amplia sonrisa, cabello castaño suave enmarcando su hermoso rostro. Vestía como los seres del Prado, con atuendo simple y colorido, en medio de la danza y festividad. Me miró con amor, sin decir palabra. Su verdad emocional llegó telepáticamente, algo común en estos encuentros. El mensaje fue claro: eres profundamente amado y apreciado para siempre. Sin temores, eres profundamente cuidado. Fue la parte más reconfortante y afirmativa de todo este viaje. Creo que ese fue, en última instancia, el mensaje que debía traer de vuelta aquí, porque me di cuenta, para ese momento en el viaje, que este es un hogar espiritual. Se sentía muy familiar. Se sentía como exactamente donde debía estar, un lugar de consuelo. Es donde estamos entre vidas. Es lo que atravesamos con nuestros grupos de almas para planear las próximas encarnaciones, ese tipo de cosas. Y así, para mí, lo interesante es que los coros angélicos arriba proporcionaron otro portal. Y todos sus himnos y cantos, todo se fusionó en esta hermosa espiral de luz, que me llevó de nuevo a niveles cada vez más altos. Es importante señalar que el sonido, la vibración de la música, fue el catalizador que sentí, que permitió a mi alma maniobrar entre estos diversos niveles del reino espiritual. Y por supuesto, estoy seguro de que la audiencia no necesita que se le recuerde que estos son sonidos mucho más perfectos e ideales que cualquier forma de música que puedas escuchar con los oídos físicos. Aquí en nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones, esa música va. Es la forma ideal. Es lo que creo que los compositores a menudo escuchan cuando están profundamente inspirados por el universo para traernos tal música. Es la música que traen, está limitada por el espacio-tiempo y por la física. Y sin embargo, en esos reinos emergen las formas ideales que son hermosas más allá de la descripción. Así que, en cualquier caso, este siguiente portal creado por los coros angélicos me llevó a lo que llamo el núcleo. Una negrura infinita, pero llena a rebosar del amor divino de esa fuerza de Dios, esa fuerza co-creativa en el núcleo del universo. Y en el reino del núcleo, todas las dualidades se resuelven. Todo, bueno, malo, oscuro, luz, masculino, femenino, etc. Cada parte de ello se combina en unidad, en el reino del núcleo. Y es ahí donde presencio el origen mismo de la conciencia como siendo directamente la fuente y lo que a menudo llamamos fuente, esa fuerza de Dios, y dándome cuenta del poderoso amor y la fuerza unificadora del amor y cómo trae plenitud y sanación a nuestras vidas. Resulta que había muchas cosas que aprender en el núcleo y en el Valle del Portal. De hecho, la primera vez que entré al núcleo, me dijeron: no estás aquí para quedarte, regresarás, pero te enseñaremos muchas cosas, no con palabras, sino en flujo conceptual puro. Y luego las lecciones. Y las lecciones son cosas que he pasado los últimos 15 años entregando en cientos y cientos, más de 700 entrevistas y presentaciones. Ahora, ya que todo esto sucedió en 2008, comencé a dar charlas sobre ello en 2010. Eso es mucho para desglosar, lo que acabas de compartir. Así que eso me dio otras 5 páginas de preguntas para ti. Y la primera, y puede que todo esté cubierto en tu tercer libro, así que por favor danos un resumen. Aprendí a ser una intuitiva médica y medium psíquica. No crecí con gente muerta persiguiéndome, o si lo hicieron cuando era pequeña, no habría sabido qué hacer con eso. Pero soy capaz de escanear a alguien en cualquier lugar. Estabas en una galaxia distante, muy lejana. Soy como una resonancia magnética humana. Puedo ver, ya sea infecciones bacterianas, virales, huesos rotos, cáncer o cualquier cosa, facilitar sanaciones energéticas, comunicarme con seres queridos fallecidos, experiencias de vidas pasadas, visión remota, todo eso forma parte de mi cerebro. Enciendo y apago mis habilidades a voluntad en un nanosegundo. Esto es lo que comparto con personas de todo el mundo. No requiero meditar durante 1 hora. Solo activo y desactivo al instante. Ojalá pudiera hacerlo. Te enseñaré cómo hacerlo. Me gustaría aprender a hacer eso. Te enseñaré cómo hacerlo. Hablaremos de eso después de grabar, lo que está pasando en mi cerebro. Lo otro también es interesante. Digo que es bueno que soy mujer, porque puedo hacer varias cosas a la vez. Es un superpoder femenino.
pero estoy viendo un escaneo en mi cabeza, veo una sanación suceder. A veces está usando metodologías y dispositivos conocidos en nuestras cumbres de medicina occidental con dispositivos y metodologías aún no inventados, ¿no? Así que veo todas estas cosas, recibo lo que llamo descargas divinas en mi cabeza y tengo una conversación normal contigo, totalmente coherente, no estoy en trance, no estoy meditando. ¿Qué crees que está pasando en mi cerebro desde un punto de vista fisiológico? Bueno, lo que te diré, creo que lo que está pasando es que tu cerebro se está apartando. Aquí está la evidencia que respalda ese argumento. En los últimos 12 años, se han publicado varios artículos en la literatura científica que utilizan resonancia magnética funcional y magnetoencefalografía, técnicas poderosas para observar el cerebro, ver redes neuronales individuales y comprender un poco su función en ese momento. Lo interesante de estos artículos es que el primero salió en 2012 del Imperial College en Londres por el doctor Robin Carhart Harris. Ese artículo examinó la psilocibina, los hongos mágicos desconocidos que contienen serotonina 2, un psicodélico. Los llamo enteógenos y considero incorrecto usar la palabra alucinógeno. Nunca uses la palabra alucinógeno porque eso implica que lo que ves no es real. Lo que la gente ve en esos entornos puede tener mucha realidad una vez que entendemos cómo explicarlo. Pero lo que encuentras es que el cerebro se está apagando. Fue un shock para los científicos que escribieron el primer artículo, como Christoph Koch, ex jefe del Centro de Investigación en Neurociencia de Paul Allen en Seattle en 2012. Al salir el artículo, escribió en Scientific American, ¿adivina qué? Tu cerebro con drogas se apaga. Se hace a un lado. Esto sorprende a todos los materialistas que han tomado tales sustancias, porque cualquiera que las tome, incluyendo LSD, DMT, el principio activo en la ayahuasca. Los estudios en estas sustancias muestran lo mismo. El cerebro no lo está haciendo. No hay parte del cerebro que aumente su actividad. De hecho, la red de modo predeterminado, una red específica, parece ser como nuestra, línea aquí con los ojos cerrados, sin hacer nada más que presencia del ego, mentalidad. Esa red de modo predeterminado simplemente desaparece bajo la influencia de estas sustancias. En resumen, si intentas observar la fisiología del cerebro en los correlatos neuronales de la conciencia, NCC, para explicar la experiencia con estas sustancias, olvídalo. No funcionará porque no ocurre en el cerebro. La función principal del cerebro es apartarse y permitir una conexión más profunda con la mente primordial, el registro akáshico, el holograma cuántico o cualquier otro nombre que se le dé a ese campo de información al que accedemos, el cual almacena recuerdos y más. Pero lo hago todo al mismo tiempo, con plena conciencia. Mantengo una conversación consciente. Visualizo la sanación en mi mente y tomo notas para enviar un correo de seguimiento con las referencias. Estoy realizando todas estas acciones. Siendo consciente, siempre digo a la gente que no se necesitan drogas. En lo espiritual hay tanto por descubrir. Aunque nunca las he probado, he leído que ofrecen una experiencia magnífica y claridad. Sí, perdón, ¿qué te da más claridad? Bueno, no estar en LSD, solo activar la habilidad en ellos. Está bien, por eso en nuestro libro hacemos hincapié en que es mejor abordar estas cosas mediante la meditación. Aunque sé que no necesitas meditar, a alguien le gusta. Yo no enseño eso. Tras mi SM, aumentó mi intuición y empatía, y experimenté efectos microelectrónicos, como que las luces de la calle se apagaran al pasar por debajo. Los relojes me tomaron 3 relojes. Encontré uno que funcionaba. Mi computadora se colgaba. Pensé que era por la subcontratación a China. Pero resulta que eran solo efectos agudos en los primeros 6 meses después de mi SM. Me encantaría tener esas habilidades. Y sí, espero hablar contigo sobre cómo obtenerlas. Sé que otras personas han tenido SM y terminaron siendo muy poderosamente intuitivas médicamente. A pesar de sentir que mi intuición médica ha mejorado, no creo tener suficiente información para confiar en mí misma
salvo en un estado meditativo. Creo que puedo lograr éxitos impresionantes, pero ya sabes, en mi estado de vigilia normal no puedo hacerlo. Por eso espero hablar contigo al respecto más adelante. Bueno, lo que enseño es que la cabeza es como una gran antena parabólica, recibe y transmite frecuencias. Entonces, lo que piensas sintoniza la antena a ese canal, como una estación de radio. Tengo un título en comunicaciones con especialización en mercadotecnia. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos vendidos mundialmente. ¿Cómo funciona? Mucho antes aprendí a hacer cosas esotéricas. Tuve una idea genial. Estaba sintonizado en ese canal. Recibí información y contraté a un grupo de ingenieros excepcionales que plasmaron mi visión. Además, puedes comunicarte con cualquier espíritu, ya sea que estén unidos a un cuerpo o no. ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Con tu abuela fallecida, Elvis o George Washington? No importa. Piensas en ellos. Eso sintoniza tu cabeza parabólica a su frecuencia de vida, abriendo una radio bidireccional. Algo así. Así te comunicas telepáticamente. Bueno, puedo hacerlo en meditación y ser muy efectivo en eso, pero debo decir, y medito mucho, lo cual estoy seguro ha cambiado mi mentalidad al despertar con los años. Aún así, no siento tener una forma confiable de acceder a información espiritual y médica intuitiva en mi estado de vigilia habitual. Las vidas pasadas también son divertidas y esto me sorprendió. Nunca leí sobre esto antes. Me visualicé en un pasillo interminable con paredes estrechas y techos altos. En las paredes, espejos cuadrados de 12 pulgadas por 12 pulgadas alineados perfectamente en horizontal. Tanto horizontal como verticalmente. Cada espejo representa una vida distinta. Entonces diremos, está bien, Evan tiene una vida pasada interesada en cosas del cerebro. Los espejos correlacionados saldrán de la pared como en un brazo hidráulico. Luego diré, muéstrame el que más correlaciona. Ese saldrá más lejos. Imaginaré acercarme. Me mostrarán esta escena. Es como estar en una escena de película. Me dirán dónde fue, cuándo fue, cuál era tu nombre, toda esta información. La mayoría de las veces podemos corroborarlo con documentos históricos en línea, y eso es muy divertido cuando eso sucede. Luego lo relacionamos con tu vida actual. ¿Y cómo se conecta? El espíritu se comunica en símbolos, como mencionaste antes, de tu SM. Me han mencionado que ese es el lenguaje del espíritu. Cuando realizo escaneos médicos, suelo describir las cosas de forma peculiar para conectar con el subconsciente y facilitar la sanación en el cuerpo. ¿Qué piensas sobre esa mujer de ojos azules que surgió? ¿Podría ser tu ángel guardián del otro lado, protegiéndote? Y es algo así como un spoiler, así que no lo voy a compartir por completo. En la prueba del cielo, al final, descubres quién es esa mujer. Y para muchas personas, ese es el impacto mental del libro. Es como, oh, Dios mío. Y así que no lo voy a compartir todo, pero encuentras las respuestas en ese libro, y es realmente un rompecabezas mental, especialmente al reflexionar sobre mi vida y darme cuenta de lo crucial que fue ese aspecto en particular. Ese descubrimiento que su identidad me mostró la realidad del viaje espiritual. Está bien, retrocedamos un poco. Tengo muchas preguntas para ti y me interesan mucho las acústicas sagradas, así que quiero profundizar en eso. También mencionaste que el amor incondicional puede sanar ilimitadamente. ¿Qué significa eso? En resumen, todos estamos unidos en esto. Mencioné, al contar mi historia sobre la revisión de vida. Estas revisiones ocurren en el 25% al 50% de los relatos de SM. Han ocurrido por al menos 2.400 años, desde la época de Platón. Y la revisión de vida nos muestra que compartimos un único sueño. Nos vemos en nuestra cultura como separados, pero en experiencias cercanas a la muerte. Lo que descubres es que no, estamos compartiendo una sola mente.
Todos estamos en esto juntos. Y ese proceso de aprender y enseñar es de seres individuales interactuando y aprendiendo por sí mismos las diversas reglas que rigen este universo. Una de las reglas más importantes que la humanidad ha aprendido en los últimos miles de años es que compartimos una sola mente, unidos a través de las fuerzas del amor, como las experiencias cercanas a la muerte han hablado por milenios. Es un indicador de que todos estamos verdaderamente juntos. Al dejar nuestro cuerpo físico, descubrimos que en la revisión de vida revivimos los eventos de nuestra vida de forma muy real. Y es una revivencia, no un recuerdo. Es crucial destacarlo. No es una revisión vaga, soñadora, confusa de tus vivencias. Es una revivencia activa, dinámica, poderosa, desde la perspectiva de todas las almas involucradas. Por ello, si causas dolor y sufrimiento a otros, ten cuidado en tu revisión de vida, porque recibirás cada parte de ello, ya que así aprendemos que todos estamos juntos en esto y nos tratamos con compasión, misericordia, aceptación, perdón según sea necesario. Son las lecciones profundas de las experiencias cercanas a la muerte que estamos aquí para aprender y se relaciona con las lecciones más profundas que surgen de estas epifanías espirituales. Y la gente también ha logrado esto mediante la hipnosis y la meditación. Y la única otra cosa que señalaría sobre las sustancias psicodélicas es, no solo me alegra que muchos estudios ahora prueben que el cerebro no crea la conciencia, porque hemos observado LSD, DMT, psilocibina, otras cosas. Desde la misma perspectiva, y encontramos lo mismo, el cerebro se apaga, pero también lo importante es que ahora se están usando para el tratamiento de algunas de las peores toxicidades del ego, como las peores adicciones y el peor miedo a la muerte en pacientes con cáncer terminal, y puedes usar psilocibina. Una dosis en un entorno terapéutico adecuado te da de 6 a 12 meses, si no más, de cura. En el 80% de los casos, cura de esos miedos del ego a la muerte y de los problemas del ego, de adicción, nicotina, opiáceos, etc. Así que si una dosis de una sustancia así que yo llamo enteógeno, Dios dentro, básicamente eso significa enteógeno, esto nos está permitiendo acceder a nuestras almas superiores y ahí es donde proviene este tipo de sanación. También argumentaría que no necesitas una dosis de psilocibina o similar, ya que un programa adecuado de meditación donde puedas poner al ego en pausa y permitir que tu alma superior, una parte mucho más grandiosa de ti, la que se expande cuando el cerebro y el cuerpo mueren, esa es la parte con la que quieres ejercitar, la comunicación e interactuar, y eso es lo que puedes hacer en la meditación. En resumen, la meditación te llevará al mismo territorio, y ese es el estudio que debo realizar a continuación. Ya hay un estudio destacado que usa acústicas sagradas y demuestra en un entorno controlado con placebo que los tonos de acústicas sagradas pueden reducir la ansiedad. Básicamente, el 26% de los síntomas de ansiedad desaparecen en 2 semanas, en comparación con solo el 7% en el grupo de control de una práctica psiquiátrica ocupada en Manhattan. En una revista revisada por pares de enfermedades nerviosas y mentales, publicado por la doctora Anna Yusum creo que fue en febrero de 2020, justo al inicio de la pandemia, la doctora Anna Useom, pero un reconocimiento muy poderoso de las acústicas sagradas en la reducción de la ansiedad. Y, por supuesto, quienes las utilizamos mucho nos damos cuenta de que va mucho más allá de solo aliviar la ansiedad. Me parece interesante que estés hablando de cómo medicinas, drogas, hongos mágicos, cómo pueden integrar la humanidad de alguien en sus vidas. Muchos cirujanos, amigos y colegas me han compartido que se desconectan en el quirófano, tan enfocados en la tarea que deben separarse del paciente y su personalidad, dependiendo de la anestesia, para garantizar la estabilidad del paciente. Hemos hablado de cómo esto impacta sus vidas diarias. Esa separación, la humanidad versus lo clínico. Antes de tu SM,
¿Sentías eso? ¿Lo has considerado? Bueno, puedo decir que la cirugía expliqué mucho de esto en Prueba del Cielo, pero fue absolutamente una experiencia de estado de flujo. Para mí, podía estar recortando un aneurisma o sacando un tumor de la base del cráneo o lo que sea, y realmente las últimas 2 o 3 horas podrían haber parecido haber pasado en 2 segundos. Del mismo modo, los últimos 2 segundos podrían haber parecido 1 hora. Así que tienes una tremenda dilatación del tiempo, tienes este enfoque increíble en la tarea en cuestión que te eleva mucho más allá de cualquier tipo de ego, mente, etcétera, y te permite realmente interactuar de la manera más directa con tratar de traer sanación e integridad a ese paciente. Así que estoy muy familiarizado con ese tipo de cosas. Después de pasar tantas horas en el quirófano durante mi entrenamiento, trabajábamos 120 horas a la semana. Y al final, eso comienza a impactar otras facetas de tu vida. Estoy bastante familiarizado con la disolución del ego a través de enfoques intensos, como en cirugías cerebrales o de médula espinal, ya que son situaciones extremas. Bueno, siguiendo esa línea de estar en la zona, básicamente lo que acabas de describir, cuando estoy escaneando a alguien en el quirófano y hago visión remota, trabajando con sus seres queridos por teléfono, puedo ver y leer el equipo de anestesia, decirte cuántos cirujanos hay y en qué parte de la operación están en tiempo real. Desde un punto de vista espiritual, el ángel guardián del paciente siempre está sobre la cabeza de la anestesia. Siempre hay cirujanos, espíritus, guiando a los cirujanos reales, y los seres queridos fallecidos están en un anfiteatro en forma de herradura, al pie de la mesa del quirófano. En mi libro Asistencia Angélica hay un capítulo sobre esto, y lo interesante, como mencionaste antes, es que mientras más oraciones se dicen por el paciente, más espíritus hay en el quirófano. En mi estudio no científico he observado una correlación del 100% al ver a muchas personas y sus espíritus en el quirófano. Siempre noto esta correlación cuando se hace una cadena de oración o algo similar. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, creo que, simplemente estás afirmando que somos seres espirituales en un universo espiritual. Y al conectarnos con el mundo espiritual, ser conscientes y atentos, reconocemos que recibimos mucha ayuda. Diría que gran parte de lo que vemos hoy en este mundo respalda esta idea, la transformación cultural y el despertar ligados a este conocimiento. A medida que nos damos cuenta de que estamos siendo enormemente ayudados por aquellos del otro lado, quienes han pasado al otro lado, llegué a reconocer eso. Bastante temprano después de mi coma, recuerdo a Marvin Hamlisch, un amigo cercano y compositor musical. Uno de mis favoritos siempre. También es uno de mis favoritos. Además, se convirtió en un amigo cercano porque uno de sus familiares fue mi paciente. Lo interesante es que cuando Marvin escuchó sobre mi experiencia, le envié DVDs de charlas que di 2 años y medio antes de Prueba del Cielo. Había DVDs de mis charlas sobre este tema que precedieron al libro por varios años. Le envié uno a Marvin y al verlo dijo, tengo que pasar por aquí. Creo que fue el 6 de diciembre de 2010. Marvin daba un concierto en Virginia Occidental, pero aterrizó en Raleigh y su limusina lo llevó a través de Lynchburg, donde yo vivía. Estuvo allí visitándome por unas 2 horas para decirme que sería una película increíble. Aún no lo veía como un libro, sino como un artículo científico, neurocientífico, discutiendo los problemas del modelo materialista de que el cerebro crea la conciencia. Hablar de una película fue adelantarse mucho, pero luego, curiosamente, un año más tarde, no recuerdo la fecha exacta, pero cuando finalmente me reuní con un agente de cine en la oficina de mi agente literario, ya sabes, después de que Proof of Heaven había salido y había generado tanto interés en Hollywood por el éxito del libro. Estaba sentado en la sala de espera preparándome para entrar y conocer a la agente de cine cuando recibí un mensaje de texto que decía que Marvin había fallecido. Y fue entonces cuando me di cuenta,
especialmente en cómo se desarrolló todo a partir de ahí, que ya sabes, mi pensamiento inicial fue, oh, no, Marvin podría haber ayudado mucho a hacer esto realidad. Luego me di cuenta, cuando conocí a la gente de cine con todo el entusiasmo y poder, que eso me lanzó a Hollywood. Con todas estas discusiones con varios grupos de cine, me di cuenta de que Marvin seguía ayudando desde el otro lado tremendamente. Y he visto ese mismo tipo de fenómenos suceder con otros seres queridos y amigos cercanos y colegas que pasaron al otro lado, y terminé viendo evidencia de que, en realidad, parecen ayudar tanto, si no más, desde el otro lado como lo hacían desde este lado. Sabes, no dudo que reconocer y aceptar que tenemos ángeles que están ahí para nuestro beneficio es muy útil. Mientras más invoquemos esto a través de la oración, meditación y viviendo esa realidad, más nos ayuda en nuestra vida. Bueno, en ese sentido, he hablado con ni siquiera sé cuántos decenas de miles de espíritus, tal vez cientos de miles a lo largo de los años, y todos solo quieren ayudar, pero no van a interferir. Necesitan que les pidamos. Esa ha sido mi experiencia. Y de hecho, hablé con una mujer en el programa, Pardita Finn, quien cuenta que cada mañana se levanta, hace su meditación, dice sus oraciones y luego asigna tareas a todos sus seres queridos fallecidos. Bien, necesito que hagas esto hoy. Necesito que hagas aquello hoy. Necesito que intervengas en esto. Y funciona. Es asombroso los resultados que obtienes, como mencionaste antes. Cuando alguien está muriendo, nuestros seres queridos fallecidos están presentes. Eso es lo que veo. Al escanear a alguien en ese estado, puedo decir cuán cerca de la muerte están y quiénes son los espíritus. En la habitación se percibe la presencia de ángeles y seres queridos fallecidos. Al escribir mi libro, deseaba investigar el origen de la oración in paradisum, recitada al final de cada funeral católico. Criada en la fe católica, estudié 12 años en escuelas religiosas. Esta oración promete que los ángeles y tus seres queridos fallecidos te acompañarán, guiándote hacia el paraíso. Mi investigación se centraba en este tema. Descubrí que se originó como un canto gregoriano del siglo V, volviendo a las acústicas sagradas. Y entonces tengo que creer que quizás tomó hasta el siglo V para que la gente estuviera lo suficientemente educada. Usualmente eran hombres en monasterios y sinagogas quienes podían escribir, en este caso, en forma de canto, lo que todos estaban presenciando cuando alguien estaba muriendo. Y creo que eso es una gran introducción a estas acústicas sagradas. Hace 30 años, cuando mi hijo Jonathan era un niño pequeño, tenía los Grammys puestos y Guns N' Roses o alguna banda de rock estaba tocando y él estaba jugando con sus pequeños juguetes sin prestar atención. Bueno, entonces sale Plácido Domingo y está cantando algo de Carmen o alguna otra ópera y ese bebé se paró justo frente a esa televisión, no se movió. Después de eso, regresó a jugar con sus juguetes. Durante mi primer año de preparatoria, Tim y yo asistimos a su concierto de coro, donde interpretaron el Gloria de Poulenc, un solo de soprano. En ese instante, las lágrimas fluían por mis mejillas. Tim me miró y preguntó qué sucedía, a lo que respondí que no tenía ni idea. No lo sé. No estaba molesta. Creo que una parte de Jonathan, cuando era niño, y yo, cuando él estaba en primer año de preparatoria, reconocemos algo subconscientemente acústica sagrada. Cuéntanos más. Bueno, me interesé en la meditación unos 2 años después de mi coma. Había leído unos 150 libros sobre conciencia, física y tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, tratando de entenderlo todo. Me di cuenta de que la única forma de profundizar en mi viaje espiritual en la SM era meditar, y me intrigaron los sonidos binaurales. Para tu audiencia, los sonidos binaurales fueron descubiertos por primera vez por un físico prusiano, Wilhelm Heinrich Dove, allá por él. Lo siento, en los 1800. Resulta que a finales del siglo XX, Robert Monroe y otros investigadores descubrieron la visión remota,
las experiencias fuera del cuerpo y métodos de conciencia extendida. Estos han sido estudiados y validados científicamente como una técnica completamente confiable y poderosa para la adquisición de información. Y entonces se descubrió que los latidos binaurales mejoran estas habilidades. Y eso es lo que sabía. Y para mí hubo un artículo en Scientific American por Gerald Oster a principios de los años 70 sobre los latidos binaurales y explicaba la neuroanatomía y tenía perfecto sentido para mí lo que estaba pasando, que estos latidos, al usar una frecuencia ligeramente diferente en cada oído, están influyendo en los circuitos del tronco encefálico inferior. Señalaré que cualquier tipo de canto, himno o himno que hayas escuchado, que podría haber inducido algún estado espiritual trascendental o lo que sea, se procesa en la corteza acústica, en los lóbulos temporales, en circuitos que básicamente han evolucionado en los últimos 2 o 3 mil millones de años. En Homo sapiens y primates, muy diferentes son los circuitos que manejan las acústicas sagradas y los latidos binaurales. Están muy abajo en el tronco encefálico inferior. De hecho, afectan un circuito tan antiguo que surgió hace unos 300 millones de años, antes de que los mamíferos pisaran la Tierra. Era un sistema de localización espacial para amenazas auditivas. Cuando escuchas un chasquido detrás de tu cabeza, el núcleo olivar superior calcula el tiempo de llegada de esas señales sonoras que viajan a 1000 pies segundo de manera diferente a los 2 tímpanos debido a la alta velocidad y precisión en el tronco encefálico inferior. Podemos aprovechar este mecanismo de temporización en el tronco encefálico inferior para modular las señales ascendentes importantes para el momento presente, sin entrar en muchos detalles neurofisiológicos. En resumen, las acústicas sagradas y tonos similares pueden tener tanto poder porque nos remontan en la historia evolutiva de la anatomía cerebral. Existe un principio antiguo en la evolución que sugiere que para entender más a fondo una función, como la conciencia en esta discusión, es necesario explorarla a profundidad. Necesitas seguir la evolución de la anatomía de esa estructura anatómica asociada, en este caso, el cerebro. Al mirar el cerebro en su historia evolutiva, descubres que esa capacidad moduladora puede influir en la conciencia a un nivel profundo. Creo que estos tonos permiten que nuestra conciencia escape de la ilusión del presente y el yo. Esto se debe a la oscilación en el tronco encefálico inferior. Cuando se menciona la hipnosis, a menudo se usa un péndulo para mover los ojos de un lado a otro. De manera similar, EMDR se utiliza para tratar el trastorno de estrés postraumático de forma efectiva. Pero EMDR usa un circuito en el mesencéfalo más evolucionado para oscilar con movimientos oculares. Las oscilaciones en la parte inferior del mesencéfalo pueden llevar a estados trascendentales de conciencia. Al descender hacia la médula, como lo hace Sacred Acoustics, en otros vinilos se accede a ondas cerebrales para llegar al núcleo olivar superior. Aquí es donde se obtiene un gran poder. Por eso, si visitas sacredacoustics.com, verás la página de testimonios de Karen con ejemplos de sanación y otros efectos de la mente consciente sobre la materia. Al usar tonos de Sacred Acoustics, incluso conectar con almas de seres queridos fallecidos, entre otras cosas. Es una manera de traspasar el velo del cerebro y establecer una relación más directa con la mente primordial, el campo de información y la conciencia universal que todos compartimos en este vasto universo. Yo también consideraría que existen frecuencias a las que podemos acceder y que quizás nuestros dispositivos modernos aún no pueden detectar, a las cuales estamos accediendo. Retomando el ejemplo de mi hijo o mi hijo, que ahora es adulto. Cuando era pequeño, ¿a qué estaba accediendo que recordaba para detenerlo? Él accedía a lo mismo que todos nosotros, nuestros recuerdos. Esto se discute en detalle en Vivir en un universo consciente.
Nuestros recuerdos no están en nuestros cerebros. Punto. Fin. Vidas pasadas. Lo siento. Vidas pasadas y vidas. Nada de eso se almacena en el cerebro, sino en un campo de información accesible para él. Existe un principio de resonancia en ese campo, lo que hace que un alma se conecte estrechamente con recuerdos, historias y seres queridos debido a esa resonancia. Es crucial. Al hablar de frecuencias en los tonos de acústica sagrada, estas son muy diferentes. Son frecuencias universales, utilizadas para alcanzar ciertos estados, definidas por la diferencia aritmética entre los dos tonos de entrada. Entonces, por ejemplo, si tengo 100 ciclos por segundo en este oído y 103 ciclos por segundo en este otro, obtendré un tono oscilante de 3 ciclos por segundo en el rango delta. ¿De acuerdo? Así que eso se usaría comúnmente para delta, una meditación muy profunda. Pero también usamos mucho teta. De hecho, descubrimos cuando fui a la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia y me hicieron un EEG después de mi coma. Resulta que pasé mucho tiempo en teta. La mayoría de los adultos no lo hacen. La mayoría de los niños pasan mucho tiempo en teta. Es cuando están aprendiendo todo. Así que efectivamente, los niños pequeños están en teta. Y yo estaba en teta, ya sabes, 2 o 3 años después de mi coma, cuando eso fue evaluado. Pero con acústicas sagradas podemos, por ejemplo, crear una diferencia de frecuencia de 6 Hz entre los dos lados. Y de hecho, al escuchar acústicas sagradas, notarás que son intentos muy complejos y con muchas capas. Y encontrarás que, por ejemplo, si Karen y Kevin o el ingeniero de sonido intentan enviar una señal de 3 Hz, podrían usar múltiples tonos portadores armónicamente relacionados, con una diferencia de 3 Hz entre ellos. Pueden ser cientos de ciclos por segundo diferentes entre sí, y aún así refuerzan esos 3 Hz, ya sea delta, teta de 6 Hz o incluso alfa de 9 Hz. Utilizamos la diferencia de frecuencia para impulsar diferentes rangos de frecuencia, pero esto no afecta la frecuencia final de tu superposición y resonancia con ese campo de información. Podría ser un conjunto de frecuencias mucho más alto. Lo que hacemos con los tonos de acústicas sagradas es simplemente preparar el escenario para que tu conciencia se libere de las ataduras del cerebro y cuerpo físico. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Y usa esos circuitos en el tallo cerebral inferior. Y cuando lo piensas, puedes ver por qué argumentamos que usar tonos es mucho más poderoso que sustancias psicodélicas o enteogénicas. Y es porque esas sustancias solo tienen un efecto superficial en el neocórtex, mientras que los tonos tienen un efecto profundo y poderoso en tu tallo cerebral inferior para liberar tu conciencia fuera del espacio y el tiempo. Por eso creo que los tonos, en última instancia, serán una forma mucho más poderosa de hacer esto que simplemente tomar una pastilla o comer algunos hongos mágicos u otros. Bueno, volviendo a Jonathan cuando era un niño pequeño. Al ver eso, pensé que estaba conectando con algo especial. Aún no estaba en cosas esotéricas. Así que decidimos poner música clásica todas las noches en la cena. A la edad de unos 4 años, todas las noches después de cenar, él se levantaba y ponía. Era un momento hermoso que disfrutábamos juntos. En ese entonces teníamos videocaseteras. Él ponía la cinta de VCR para Riverdance. Teníamos un banco de ventanas y él bailaba al ritmo de la música irlandesa frente a las ventanas y veía su reflejo. Se moriría de vergüenza si supiera que lo conté. Pero algo estaba sucediendo. Me pregunto, en los cantos antiguos y los viejos maestros como Beethoven, Mozart, Vivaldi, escribían en una frecuencia a la que todos podíamos acceder desde nuestros recuerdos, no en nuestros cerebros de vidas pasadas y otras dimensiones. Tengo que suponer que era así. ¿Es así? Yo diría que sí, definitivamente. Es un proceso de resonancia y eso es lo importante. Por ejemplo, gran parte de esta discusión, todos los datos científicos sobre recuerdos de vidas pasadas en niños sugieren la reencarnación.
Realmente no importa si crees en la reencarnación. Desde una perspectiva científica se ha probado. La reencarnación es absolutamente real. Acostúmbrate. Si quieres saber más, visita uvadops.org y revisa investigaciones realizadas. Hasta ahora, más de 2.700 casos de recuerdos de vidas pasadas en niños han sido estudiados. De esos casos en las últimas 6 décadas, 1.700 son de agresión, es decir, encontraron a la persona que el niño afirma ser. Estos son aspectos reales de la investigación. Las personas que realizan estos estudios concluyen que la reencarnación es real y que volvemos una y otra vez. Se recomienda recolectar esos recuerdos antes de los 5 o 6 años, ya que después de esa edad, cualquier recuerdo de vidas pasadas se cubre por un proceso natural. La mayoría de nosotros se pregunta, ¿qué significa vida pasada? No recuerdo una. Eso se ha ocultado, pero es la historia natural. El punto clave es identificarse con ese grupo de almas y encontrar a esos compañeros de alma. Es un proceso de resonancia. No es necesario esforzarse, es algo natural. Al sumergirnos en este mundo, establecemos un vínculo con ángeles que nos asisten con almas y seres queridos fallecidos, entre otros. Todo sigue una frecuencia que nos resulta familiar. Por ejemplo, al investigar la telepatía, los gemelos idénticos son especialmente hábiles para demostrarla. Según Guy Leon Playfair, el 35% de gemelos idénticos experimentan telepatía intensa debido a la resonancia de su ADN en el sistema nervioso, lo que facilita la superposición mental con otros sistemas nerviosos. Efectos similares se presentan en nuestra conexión de alma con seres queridos. Por eso, en mi historia particular, es especialmente relevante señalar que una vez que has leído Viviendo en un universo consciente y Prueba del cielo, te das cuenta de que tenía fuertes conexiones, no solo con mi familia biológica, sino también con mi familia adoptiva. Todo esto se evidencia al descubrir la increíble conexión que tuve con mi padre adoptivo 2 años y medio después de salir del coma. Todo se relaciona con la resonancia y no es algo de lo que debas preocuparte por rastrear un número específico, sino que reconocerás naturalmente en tu viaje. También es importante mencionar que la mayoría de estos viajes no resultan en amnesia. Eso fue muy peculiar en mi caso, porque, ya sabes, este tipo de experiencias cercanas a la muerte siempre están adaptadas al individuo que las tiene. Y para mí, como neurocirujano interesado en la conciencia, mi experiencia cercana a la muerte iba a involucrar una demostración más rica del fenómeno de la conciencia y la conexión mente-cerebro. Y por eso era esencial que no siguiera el paradigma estándar, porque si lo hubiera hecho, no habría aceptado la realidad profunda de ello. Eso parece tan evidente por sí mismo a partir de la experiencia. Tengo una serie de 4 libros infantiles ilustrados. Mamás me pidieron escribirlos, ya que sus hijos hablaban con seres queridos fallecidos en la habitación, personas que llevaban 20 años muertas. Estos niños no los conocieron y sabían información que no podían saber. Se corroboraron cosas de vidas pasadas con documentos históricos. Es fascinante cómo sucede eso. Cambiemos de tema por un momento. En mi última serie de preguntas para ti, me interesa mucho saber cómo estás utilizando el sonido en cirugía y para la sanación. Bueno, principalmente a través de la meditación y el uso de acústicas sagradas. Como mencioné, al visitar sacredacoustics.com y explorar los testimonios de Karen, te darás cuenta de la gran cantidad de respuestas positivas que las personas han experimentado al escuchar estos tonos en su viaje espiritual. En la actualidad, mi enfoque se centra en los talleres que ofrecemos, los cuales se llevan a cabo a través de Zoom en diversas partes del mundo. Aunque la dinámica ha cambiado debido a la pandemia, el mundo nos está instando a brindar más sesiones en vivo. Además, realizamos sesiones en línea a través de Zoom.
donde hemos descubierto que la energía grupal dispersa alrededor del mundo puede tener un poder tremendo, para ayudarnos a todos a alcanzar un conocimiento y comprensión más profundos. Así que realmente es algo que hay que probar. Una vez que hayas escuchado sobre la literatura, como la expresamos en Viviendo en un universo consciente, también hay otras fuentes objetivas, de verdad, de este apoyo científico para la reencarnación en el más allá. Si visitas bigelowinstitute.org, verás 28 ensayos ganadores de un concurso de 2021, donde se preguntaba por la mejor evidencia científica sobre la continuación de la conciencia después de la muerte corporal permanente. Recibieron 204 ensayos y planeaban dar 3 premios, pero fueron tan buenos que otorgaron 28 premios. Todos están disponibles en bigelowinstitute.org. Ve y lee esos artículos. Lee Viviendo en un universo consciente, nuestro libro. Visita sacredacoustics.com, evanalexander.com. Son recursos para ponerte al día. A medida que te vuelvas más consciente de la revolución científica y los hechos que la rodean, usa la meditación de Sacred Acoustics para profundizar y comenzar tu viaje de descubrimiento. El único otro sitio web que mencionaría es innersanctumcenter.com, in-ersanctumcenter.com. Si exploras el lugar, encontrarás diversas oportunidades de interacción. Algunas requieren pago. Incluye un curso para profesionales de la salud mental en sanación espiritual, impartido por la doctora Anna Useam, autora de Fulfilled. Realizó un estudio en Nueva York con Sacred Acoustics, logrando reducir la ansiedad en un 26% en 2 semanas. Este paquete integral ofrece educación y herramientas poderosas para el crecimiento a través de Sacred Acoustics. Además, es el momento perfecto con el lanzamiento de la edición del 10º aniversario de Proof of Heaven. Con 36 páginas adicionales, se detallan muchos eventos ocurridos en la década posterior a la publicación de Proof of Heaven, lo que incluye avances científicos significativos y una mejor comprensión de la realidad del más allá y la reencarnación. Me encanta la cita de Neil deGrasse Tyson que dice, solo porque no lo creas no significa que no sea real. Creo que aplica a todo esto, ¿verdad? Correcto. Eso es una buena noticia, especialmente para los neurocientíficos materialistas y para aquellos que han luchado por entender la física cuántica. El misterio más profundo de la física cuántica es que al examinar la estructura de todo lo que nos rodea, la realidad subatómica, encontramos que nada de eso existe de forma real. Niels Bohr, líder de la interpretación de Copenhague de la física cuántica, dijo que todo lo que consideramos real está hecho de diminutas piezas que no son reales y pueden estar en múltiples ubicaciones simultáneamente. En el mundo subatómico no hay una posición o momento definitivos medidos al mismo tiempo, lo que muestra que nada de eso existe independientemente de la mente observadora. Es por eso que la física cuántica ha sido tan confusa para la ciencia materialista, porque no hay manera de explicarla. Cuando no se entiende la realidad de esa mente primordial que nos conecta a todos. Y esa es exactamente la salida, como explicamos en nuestro libro, Viviendo en un universo consciente, respaldado por destacados científicos en estudios de la conciencia hoy, avalado por Ed Kelly, Jim Tucker y Bruce Grayson de la División de Estudios Perceptuales de la UBA y por Dean Radin en Ciencias Noéticas. Bernardo Kastrup, uno de los más renombrados defensores del idealismo en la tradición filosófica moderna. Muchos científicos respaldan vivir en un universo consciente porque esta historia se cuenta de manera profunda y avanzada, mostrándonos hacia dónde se dirige el mundo y la revolución científica sigue los datos en una sola dirección. No regresaremos a la ficción sombría y pobre de la ciencia materialista
y su falso sentido de separación entre nosotros. Bueno, como siempre digo, la ciencia está alcanzando al woo-woo. Este ha existido desde tiempos inmemoriales. También he escuchado que has estado involucrado en tecnología de ultrasonido, usada en cirugía para sanar sin necesidad de cortes. Sí, básicamente. Eso sigue mi trabajo en Harvard, en el proyecto de resonancia magnética intraoperatoria. Nos enfocamos en robótica, cirugía y terapia con ultrasonido. Es muy diferente. Todos conocen el ultrasonido para imágenes, pero esto es distinto. Esto es usar ultrasonido con fines terapéuticos. De hecho, la imagen en esta tecnología es imagen por resonancia magnética, porque con la resonancia magnética puedes ver diferencias de temperatura de unos pocos grados dentro del cerebro. Así que puedes usar tu casco de ultrasonido con 1000 transductores y puedes dirigir electrónicamente el enfoque dentro del cerebro y usar la resonancia magnética para ver dónde está el enfoque. Y, por ejemplo, esa energía de ultrasonido en un segundo más o menos puede calentar un área a 60 grados Celsius. Si tienes células cancerosas en esa área, mueren, punto. Todas las células cancerosas mueren a esa temperatura. No se necesita nada para matarlas a todas. Algunos tumores responderán bien a la eliminación por ultrasonido con efecto térmico. Existen formas más avanzadas y sofisticadas de usar esa energía. Por ejemplo, se pueden emplear medicamentos de quimioterapia altamente tóxicos, ahora en nanopartículas termoactivas, encapsulando la sustancia en nanosferas más pequeñas que una célula. Al entrar en el campo de energía del ultrasonido focalizado, el envoltorio térmico se abre y libera la sustancia. Entonces, simplemente lo colocas en el centro de un tumor, por ejemplo, que estás imaginando con resonancia magnética, y comienzas a abrir. Inyectas nanopartículas por vía intravenosa y son inertes hasta que fluyen al campo de ultrasonido. Luego liberan su toxicidad donde la necesitas. Es una manera muy poderosa de hacerlo. También se ha utilizado para abrir la barrera hematoencefálica, lo cual podría ser útil para administrar anticuerpos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, entre otras cosas. Así que el ultrasonido focalizado, como se le llama, es la base de la Fundación de Ultrasonido Focalizado, antes conocida como la Fundación de Cirugía de Ultrasonido Focalizado en Charlottesville. Neil Castle es el jefe, un neurocirujano y buen amigo. Ha logrado avances significativos con su tecnología. En muchos sentidos, existen limitaciones al usar ultrasonido. Por ejemplo, es desafiante, si no imposible, enfocar el ultrasonido en áreas con gas como los pulmones. Sin embargo, en otras partes del cuerpo, se pueden atravesar interfaces completas sin aire y llegar a la estructura anatómica para tratarla con ultrasonido focalizado. Llamadas SITH en Israel revolucionaron la técnica. Ahora, gracias a sus avances, es posible realizar ultrasonidos focalizados de manera más efectiva y segura en el cerebro, sin preocupaciones por el cráneo óseo. Otra empresa en Francia, cuyo nombre no recuerdo en este momento, junto con Supersonic, idearon formas de usar computación de alta velocidad para enviar energía desde 1000 transductores de ultrasonido en un casco alrededor de la cabeza hacia un punto focal en el cerebro. Crearon un mapa de tomografía computarizada de alta resolución del cráneo para enfocar y corregir matemáticamente hacia el transductor, permitiendo que las ondas sonoras resuenen con gran potencia. Al hacer que todos los transductores alcancen sus picos en esta ubicación anatómica simultáneamente, el ultrasonido focalizado tiene un enorme potencial para revolucionar la medicina. También se usa solo como neuromodulador, sin propiedades térmicas, sino aprovechando las mecánicas de las ondas de ultrasonido en el cerebro para activar y desactivar circuitos neuronales. Es una forma poderosa y dinámica de interactuar con el cerebro y probar modelos de función al encender y apagar circuitos neuronales. Enfócate. Y ya disponible. Una tecnología poderosa que ¿Está disponible ahora o está aún enfocado en? ha estado disponible
Por ejemplo, fue aprobado por la FDA para fibromas uterinos hace 12, 15 años en algún momento en el pasado, y poco a poco se ha trabajado en ello. Por ejemplo, sé que Jeff Elias, un destacado neurocirujano funcional en UBA, ha completado un estudio piloto utilizando ultrasonido focalizado en el tratamiento del temblor esencial. Es una técnica muy poderosa. Sin necesidad de colocar sonda o electrodo en el cerebro, se pueden manipular estos circuitos cerebrales y tratar algo tan complejo como el temblor esencial. Y por supuesto, luego tienes cosas como el Parkinson, etcétera, que también podrían ser objetivos para el ultrasonido focalizado. Así que, de todos modos, se está utilizando de maneras cada vez más poderosas. Pero yo diría que un buen repositorio de información es la Fundación de Ultrasonido Focalizado. Ve allí, con sede en Charlottesville, Virginia, como mencioné. Dona a su causa lo que sea. Será revolucionario en la medicina en general. Está bien, excelente. Aunque ya no estoy en esa industria, sigue siendo. No puedes quitarme la curiosidad como inventor de dispositivos quirúrgicos. Me encanta enterarme de novedades. Gracias por compartir un poco al respecto. Por supuesto, claro que sí. Un gusto. Una última pregunta. ¿Por qué encarnamos? Creo que todo es un proceso de volverse uno con lo divino, un proceso de conocerse a uno mismo. Así lo dice la inscripción en el templo de Apolo en Delfos, Grecia. Conócete a ti mismo. Esencialmente, nuestra existencia consiste en aprender a comprender nuestra relación con el universo, cualquier significado y propósito que podamos compartir. Esa conexión con los demás, especialmente relevante en estas discusiones y experiencias. Todo se trata de la unidad de la mente y de descubrir que nuestra mente es parte de la mente universal, que compartimos en este proceso de crecimiento y transformación de la conciencia. Les animo a todos los que escuchan a que lo hagan más de una vez, ya que tenemos mucha información para que la analicen detenidamente y puedan seguir avanzando. Publicaremos esos enlaces y todo lo mencionado. Gracias a todos por acompañarnos. Les envío mucho amor desde Sweet Home, Alabama, donde estoy en Carolina del Norte. Virginia. Sí, Virginia, está bien, en Virginia. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Julie. Adiós.